Ok, vamos al libro de Proverbios en el capítulo 2. Hoy vamos a seguir, sería la segunda parte de la lección 6, que tiene que ver con las recompensas de la sabiduría. En el capítulo 1, al final de este libro, en el libro de Proverbios, considerábamos el llamado que hay de parte de la sabiduría, la convocación que ella tiene. En el capítulo 2, capítulo 3, vamos a ver la protección o la bendición de tener la sabiduría en nuestras vidas. Hacíamos mención que en el versos 1 al 3, 1 al 4, tenemos varios mandatos, o mejor dicho, tenemos ahí imperativos. ¿Recuerdas cuáles son los imperativos? En el verso 1 al 4, recibiréis, guardaréis, estar atentos, inclinares tu corazón, clamares, dieres tu voz, buscares, escudriñares. Aquí encuentras la responsabilidad que nosotros tenemos, estos mandatos. Ahora, veíamos también en nuestro estudio anterior cuál es el objetivo de la búsqueda, qué es lo que nosotros buscamos. Al mirar estos versos, en el verso 1 buscamos sus palabras, mandamientos. Buscamos sabiduría, verso 2 buscamos también prudencia y en verso 3 buscamos la inteligencia. ¿Cuál es la condición del llamado de la sabiduría? ¿Cómo comienza el verso? ¿Ves la palabrita sí? Ese sí tiene que ver con una condición, tiene que ver con nuestra disposición. Y en tu Biblia sería interesante que marcaras las 4 veces que aparece la palabra sí. Si recibiereis, si inclinares, si clamares, dice la palabra, sí. Si clamares, y verso 4, si como a la plata la buscares, ese sí es la condición o la responsabilidad que nosotros tenemos. El sabio nos llama hijos, como el maestro llamaba a sus alumnos. Y la idea, la clave aquí es cómo está tu corazón frente a la sabiduría de Dios. ¿Cuál debe ser tu disposición? ¿Cuál debe ser tu actitud hacia la sabiduría de Dios? Dice, volvamos al verso 1, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, verso 3, aquí hay una oración, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata, ¿qué? La buscares. ¿Cómo busca el minero la plata? Con disciplina, con disposición, es trabajo duro, pero la idea es que tiene que tener esa disposición. Dice el texto, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, verso 5, ¿qué dice? ¿Qué es ese entonces? Proverbios capítulo 2. El resultado de buscar la sabiduría, lo mismo dice, entonces entenderás, ¿qué cosa? El temor de Jehová. En capítulo 1, verso 7 se nos dijo que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Pero si la buscamos, vamos a entender la sabiduría, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento ¿de quién? De Dios. No cosas acerca de Dios, sino que comenzarás a conocer a Dios. Mira el otro entonces que está en verso 9. Dice, entonces entenderás. ¿Qué va a entender? 3 cosas importantes. Justicia, juicio y equidad. Y estas 3 palabritas nos hacen ver las esferas de relación con Dios, con nosotros mismos y también con los demás. El resultado de buscar la sabiduría, ahí en verso 9, es que vamos a tener, dice el texto, justicia, que tiene que ver con la integridad, que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Juicio, que tiene que ver con honradez con los demás. Y finalmente vamos a tener equidad, que tiene que ver con esa rectitud personal, con nosotros mismos en todo nuestro camino. Ahora, vemos acá entonces de verso 6, porque Jehová, ¿qué hace?
da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, que tiene que ver con el sentido común, tiene que ver con la prudencia, tiene que ver con el sentido común. Él provee, verso 7, ¿de qué? Él provee de sana sabiduría. ¿A quiénes provee de esta sana sabiduría? A los rectos. ¿Y quiénes son los rectos? Son aquellos que han dispuesto su corazón. No es que Dios está discriminando, sino que es la consecuencia directa de andar en comunión y buscar al Señor. Y me gusta cómo se describe la sabiduría. ¿Cómo se describe la sabiduría? ¿Es qué cosa? Verso 7. Escudo, ¿a quién? A los que caminan rectamente. Esto habla que la sabiduría, cuando la buscamos, la asentamos en nuestras vidas, la sabiduría produce en nosotros un escudo, en otras palabras, protección. Nos va a proteger, nos va a proteger. Nos va, como dice el punto 3 en tu hojita, observa conmigo ahora la hojita y ahí comenzamos nuestro estudio, punto 3, el resguardo de tener la sabiduría. Verso 7 nos dice, es un escudo, nos va a proteger, ¿de qué? ¿De qué? Vamos a mirar ahora verso 10 al 22, el resguardo de la sabiduría. En primer lugar, nuevamente la responsabilidad. Verso 10, cuando la sabiduría, ¿qué? Entrare en tu corazón. Ese cuando significa que la sabiduría está esperando una respuesta, una acción ¿de quién? De nosotros. ¿Por qué? Porque esta sabiduría clama en las calles. Esta sabiduría está en los lugares donde la gente concurre. Ahí está. Ella está esperando el cuándo. Está diciendo, ¿cuándo van a entender? ¿Cuándo van a comprender? ¿Cuándo me van a buscar? Cuando la sabiduría, ¿qué dice el texto? Entrare en dónde? En tu corazón. La idea de entrar significa darle en la vida, ¿qué cosa? La bienvenida. Que sea parte de nosotros. El conocimiento bíblico puede ser parte de nuestro intelecto y aún de nuestra emoción, pero el texto dice que nosotros debemos darle la bienvenida a la sabiduría, ¿en dónde? En tu corazón. ¿Qué es el corazón en el libro de Proverbios? Todo el ser interno, todo lo que nosotros somos. Es decir, darle la bienvenida para que sea parte de nuestras vidas. El corazón es el centro de nuestro ser. Y la ciencia fuere grata, ¿a quién? A tu alma. Me gusta ese término que la ciencia tiene que ver acá con el conocimiento de Dios. Fuese grato. La idea de grato es gusto adquirido. ¿Qué cosas son las que a ti te gusta hacer, que te traen satisfacción? A algunos les gusta mirar carros, a otros les gusta, les es grato comprar, o algún deporte, o ver televisión. Gustos que son adquiridos. Estos gustos adquiridos son para sentirnos bien, para invertir nuestro tiempo, y aquí se nos está diciendo que nuestro gusto adquirido debe ser, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Cómo te deleitas? ¿Cómo te da ese gusto? ¿Cómo te deleitas en la palabra de Dios? En el Salmo capítulo 1, verso 3 dice que el que no anduvo en caminos de malos, ni en consejos de malos, ni en caminos de pecadores, dice que su deleite está ¿en qué cosa? En la palabra de Dios, y su delicia está en la palabra de Dios, y en ella medita de día y de noche. Cuando la palabra de Dios viene a ser parte de nosotros y le damos la bienvenida, cuando se convierte la Biblia en nuestro gusto adquirido, es decir, la escudriñamos, la profundizamos porque la amamos, porque es grato para nosotros. Esta sabiduría, todo creyente debe tener gusto por las cosas de Dios, gusto por la palabra de Dios. Es decir, saborearla. ¿Entiende lo que es saborear? ¿Qué es saborear? Degustar es cuando uno mete esa cuchara, ese helado, ese postre y lo retienes un poco y tus papilas gustativas comienzan a estimularse. Eso es lo que espera Dios que hagamos con qué cosa.
con su palabra al estudiarla. Por lo tanto, esa es nuestra responsabilidad. Verso 10. ¿Cuál será el resultado? Versículo 11. ¿Qué dice? Dos palabritas interesantes. La discreción, primero, te va a guardar y luego te va a preservar la inteligencia. Entiéndase aquí por discreción, prudencia. Prudencia. La prudencia nos ayuda a no hacer ciertas cosas, a tener tino, a ser ubicados, a tener este buen sentido común. La prudencia nos ayuda a saber qué es lo que no debemos ¿qué? Decir. Sí, pensar para hablar, pero aquí la prudencia es que tus declaraciones, lo que tú dices, guarda no simplemente sentido, sino que te protege. Y la inteligencia describe a la discreción. La discreción nos ayuda a ser cautelosos, nos ayuda a no ser impulsivos, porque a veces podemos tener prudencia, pero no somos discretos. La discreción acá significa no debemos ser impulsivos. Tener cuidado de eso. A veces lo que digo está bien, pero es posible que mi impulso me hizo hacerlo en el momento incorrecto o en la situación que era incorrecta. A veces el amor nos ayuda a mantener el silencio por el tiempo. El amor no significa que vas a callar las cosas, pero la prudencia y la discreción, es decir, la dirección te guardará y te preservará la inteligencia, nos ayuda, el libro de Proverbios, la palabra de Dios, a ser cautelosos. La mayoría de las metidas de patas nuestras, ¿por qué son? Porque no tenemos prudencia y porque somos indiscretos. Decimos las cosas, aunque tienen la razón, pero tal vez en el momento que es equivocado. Observa conmigo de qué nos resguarda, de qué nos protege la sabiduría. Vamos a ver acá dos categorías en las cuales la sabiduría, la palabra de Dios nos protege. Varias veces en diferentes sermones hemos dicho lo siguiente. Creo que la cita es D.L. Moody, que él decía lo siguiente: ¿la Biblia te aparta del pecado o el pecado te aparta de la Biblia? Es decir, aquí hay una protección. Dios le ordenó a la nación de Israel que guardara la palabra de Dios. Salmo 119, 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Ok? Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, la palabra de Dios produce en nosotros una protección. Es como una diálisis espiritual. Acá se nos enseña que los resultados, los beneficios de guardar la sabiduría, punto 3, nos va a dar resguardo, protección, porque ella es escudo. ¿De qué nos va a guardar? Van a presentar dos categorías el escritor. La primera de ellas, los malos hombres. Malos hombres. Antes de leer estos malos hombres, vamos a mirar lo que la palabra de Dios dice acerca de estos malos hombres. Quiero que me acompañes al libro de Romanos en el capítulo 1, para que miremos un poquito el perfil de estos malos hombres. En Romanos capítulo 1, Pablo va a presentar la condición de los seres humanos, su pecado. Pero también va a presentar el poder del Evangelio, capítulo 1, versos 16 y 17, y observa la culpabilidad de los hombres. Capítulo 1, verso 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. ¿Cómo se revela la ira de Dios? A veces Dios utiliza circunstancias, la propia naturaleza. Si bien es cierto, Dios dejó la tierra funcionando con sus leyes, pero también Dios a veces interviene. En el Antiguo Testamento dice que Dios envió sequías, Dios envió inundaciones, Dios envió plagas para mostrarle al hombre la actitud de Dios. ¿Recuerdas cómo Dios envió su juicio
a esta tierra en la generación de Noé. ¿Cómo lo hizo? Alteró las leyes de la naturaleza y se produjo en esta tierra un gran diluvio. Dios interviene, Dios actúa. Ahora, la ira de Dios se manifiesta ¿ante quiénes? Ante hombres que detienen con injusticia la verdad. La idea de detener con injusticia es, ¿recuerdas esos cajitas de sorpresa que cuando uno los destapa, sale la cabeza de un payasito? Para que eso ocurra, el resorte tiene que ser presionado. De esa forma, la caja mantiene la sorpresa cuando ésta se destape. Esa es la idea. Que hay hombres que deliberadamente, ¿qué hacen con la verdad de Dios? La esconden. ¿Por qué la esconden? Observa lo que dice el texto. Porque lo que de Dios, y mira que es la verdad, porque lo que de Dios se conoce, les es que manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Estamos diciendo acá que estos hombres son malos y deliberadamente, ¿qué hacen? Detienen, esconden, se oponen a la verdad de Dios, porque hay acá no una ignorancia, sino que hay una disposición. ¿Por qué no una ignorancia, sino que una disposición? Porque la ley de Dios fue escrita ¿en dónde? Capítulo 2, verso 17, en el corazón de ellos. Aunque no conocen el decálogo, no conocen los mandatos de Dios, tienen en su interior una conciencia. En la mayoría de las confesiones que la policía busca de personas es quebrarles para que finalmente el culpable ¿qué haga? Confiese. ¿Pero qué? ¿Hacia dónde tienen que apelar? Trabajan en la conciencia, en la culpabilidad. Le muestran fotografías, le muestran evidencia, le muestran los resultados, etcétera, porque tienen que quebrarle para trabajar nuevamente ¿en dónde? En su conciencia. Ok, aquí tenemos entonces, porque lo que de Dios se conoce, verso 19, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿quién es el Él? ¿Quién es el sujeto? Dios. Su eterno poder y deidad, es decir, los atributos incomunicables de Dios que describen en su esencia, su poder y su deidad, se hacen ¿qué? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. ¿Y qué agrega el apóstol Pablo? De modo que no tienen excusa. Significa entonces que ese hombre con su conciencia, hay una voz de Dios que es la voz interna, que es la voz de la conciencia. Hay una voz que es una voz externa, que es la voz de la creación. Salmo 19:1 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo tanto, no hay ningún ser humano que pueda decirle, nadie me habló acerca de ti, porque tiene su conciencia y tiene la voz de ¿qué? De la creación. ¿Ok? Verso 21, a pesar de que Dios les habló, ellos se oponen deliberadamente a la verdad, pues habiendo conocido a Dios. ¿Cómo conocieron a Dios? Tal vez no del modo terapéutico salvador, que es la tercera voz de Dios. Dios tiene tres voces. La voz interna, la conciencia. La voz externa, la creación. La voz eterna, la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Solo el mensaje directo de la palabra de Dios es terapéutico. Cuando hablamos de terapéutico me refiero a que transforma, que cambia. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Por qué la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es el medio de Dios de trabajar en la conciencia, en el ser humano, en su mente para renovar su conducta. El texto dice, pues habiendo conocido a Dios, no de la forma terapéutica, pero a través de la conciencia, a través de la creación, no le ¿qué? Glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué dice el texto? Sino, ¿qué es ese sino? Es un contraste. En vez de darle gloria, en vez de reconocerle, ¿qué hicieron? Se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido, es decir, por creerse lo que no eran, se eclipsaron sus mentes y sus corazones. Hay un dicho que dice, hay personas que entran a los bosques y pierden de vista los árboles. ¿Qué quiere decir eso? Están eclipsados viendo otra parte de la naturaleza. Sí, a veces somos tan orgullosos y nos jactamos tanto de lo que conocemos, somos, que nos olvidamos de las cosas que son ¿qué? Más simples en la vida. Dice el texto, profesando, verso 22, ser sabios, ¿qué se hicieron? Necios. ¿Quién es un necio en las Escrituras? Aquel que decide no reconocer a Dios en su vida. Marque ahí, Salmo capítulo 14, verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué hicieron estas personas? Verso 22. Estamos hablando de estos hombres malos. Verso 23. ¿Qué hicieron? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ¿en qué? En semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y también de reptiles. Cayeron en la idolatría. En vez de adorar y dar gracias a ese Dios soberano que tal vez no tiene nombre porque no saben cuál es su nombre, pero que saben que está ahí, decidieron adorar al maíz, al sol, la tierra, el grano, animales, y cambiaron la gloria de Dios. Verso 24. ¿Qué es ese por lo cual? ¿A qué te suena? Por cambiar la gloria de Dios, por no darle gracias a Dios, por oponerse a la verdad, por lo cual también Dios ¿qué hizo? Y mira lo que dice acá. Los entregó, primera entrega, ¿a qué? A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Los entregó. En Corinto, en Éfeso, la adoración a sus dioses era a través de la prostitución. En Corinto, los marinos decían, vamos a Corinto a corintiar, porque había 1000 sacerdotisas que practicaban la prostitución como rito de adoración a Dios, a sus dioses. Dice el texto, Dios que hizo los entregó ¿a qué? A la inmundicia de sus corazones, ya que verso 25 cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Verso 26, por esto Dios los entregó ¿a qué cosa? Primero los ha entregado a la inmundicia, ahora los entregó ¿a qué cosa? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. No hay más que decir, pero quiero mencionar algo. Adulterio, fornicación, son pecados en cierta forma naturales, se dan. Pero cuando el pecado es con el mismo sexo, ya es contra ¿qué? La naturaleza. Esa es la declaración ¿de quién? De Dios en su palabra. En la historia humana, el hombre siempre ha sido pervertido, su naturaleza, porque el hombre es más entregado a la sensualidad y a la sexualidad que la mujer. ¿Recuerdas en el caso de los visitantes a la casa de Lot? Los de la ciudad de Sodoma le dijeron, queremos que saques a tus invitados, ¿para qué? Conocerlos, sodomía, practicar sexualidad con varones. Mira, Lot se aferra a una práctica de ellos. ¿Qué les dice? Aquí están mis hijas. ¿Qué padre sacaría a sus hijas para ser violadas, abusadas? Cambiaron la gloria de Dios. Ahora, la sexualidad, homosexualidad, siempre ha estado en el corazón del hombre, pero en historia, en cultura. Cuando la degradación afecta ya a la mujer, ya no hay más. El hombre siempre ha sido afectado porque el hombre es orientado a la sexualidad, pero cuando es afectada la mujer, ya no hay más futuro para las siguientes generaciones. Por eso dice el texto que Dios los entregó. ¿A qué cosa?
a una mente reprobada. Y luego encontramos de igual modo también los hombres, dejando el uso natural, verso 27, de las mujeres, se encendieron en lascivias unas con otras, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida, ¿qué? Nuevamente Dios dice que eso es, ¿qué cosa? Un extravío, es decir, un apartarse del diseño original. Y como ellos, verso 28, no aprobaron tener, ¿qué? En cuenta Dios, ¿qué ocurrió? Tercera vez, Dios los entregó, ¿ahora qué? A una mente reprobada, mira los malos, para hacer cosas que no convienen, que no son provechosas, que tarde o temprano dañan al hombre. Estando, verso 29, atestado de toda injusticia, ¿qué más? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, ¿qué más? Altivos, inventores de males. Mira qué interesante esa palabra. ¿Inventores de qué? De males, desobedientes a los padres. 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen ¿con quiénes? Con los que las practican. Es por eso que cuando hay un caso de pedofilia en un hombre, cuando viene la policía, ¿qué hace? Aparte de arrestarlo, ¿qué más hace? En una casa, en una oficina. ¿Qué confiscan? Principalmente ¿qué? Todo lo que es digital, computadoras. ¿Por qué? Porque se entiende que ese hombre que guarda videos, no solamente los hacen, sino que también se complacen. Se complace viendo la violación de un menor. Le trae estímulo o le trae satisfacción. Es por eso que, volviendo a Proverbios, ¿qué hace la sabiduría en nosotros? Vuelve por favor a Proverbios, al capítulo 2. ¿De qué nos resguarda la sabiduría? De los malos hombres, versos 12 al 15, ya hemos leído. En Romanos capítulo 1, ¿cómo son esos qué? Malos hombres. Mira lo que dice el texto. Para librarte, es decir, que la sabiduría como escudo, dándonos ese conocimiento, esa verdad, nos va a librar ¿de qué? Verso 12, ¿de qué? Para librarte ¿de qué cosa? Del mal camino. Es decir, me va a dar el discernimiento para no dejarme llevar por ese camino. Proverbio dice, el avisado ¿qué hace? Ve el peligro y se esconde. ¿Por qué lo ve? Porque tiene la capacidad de poder discernir. Para librarte del mal camino, en primer lugar, de los hombres que hablan ¿qué? Perversidades. No se refiere, míralo bien, no se refiere a esas perversidades que hablan mal, que son mentirosos, que dicen groserías, garabato, bad word. No. Significa que son personas capaces de manipular a otros, de embaucar a otros, de convencer a otras personas, mejor dicho, de manipular. Entonces la sabiduría me va a ayudar a ser capaz de poder discernir que ese hombre detrás de sus palabras tiene otras intenciones, o esa mujer. Hablan perversidades, verso 13, segundo lugar, que deja los caminos ¿qué? Derechos, es decir, que su accionar es deliberado. Ellos saben que hay un camino derecho, recto, pero decidieron delinquir, hacer lo que es malo. La razón es por su pecado, en su corazón. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Mira el verso 13. Que dejan los caminos derechos para andar por sendas, ¿qué dice? Tenebrosas, es decir, caminar en las tinieblas, en la clandestinidad, comenzar a hacer las cosas que son incorrectas o ilegales. Puede comenzar con una pequeña acción
Y esa pequeña acción se convierte en un hábito de hacer siempre ¿qué? Lo malo, lo incorrecto. Mira el verso 14. Tercer lugar, que se alegran haciendo el mal. ¿Cómo se alegran? Anoche estuve con 2 mujeres. Engañé a mi esposa y no se dieron ¿qué? Cuenta. Mira el verso 14, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en la perversidad del vicio, es decir, los insensatos aman aquello que es lo peor. Lo encuentran como logro, como meta. Mira el verso 15, cuyas veredas son ¿qué? Torcidas. ¿Entiende el término chueco? ¿Chueco? ¿Ah? Porque en el hebreo esa es la palabra, es chueco. Son caminos que no son rectos. Este es un paralelismo, cuyas veredas son torcidas. ¿Y qué más? Y torcidos también son ¿qué? Son sus caminos, es decir, son torcidos moralmente, porque no tienen ¿qué? Valores. ¿Recuerdas que Isaías 25 dice, a lo malo van a llamar bueno y a lo bueno van a llamar mal? Entonces la sabiduría que hace nos protege ¿de quién? De malos hombres, de malas influencias. Y en verso 16 al 19, y el escritor va a volver a retomar la idea en el capítulo 5 al 7, que también va a librar a ese joven ¿de quién? De la mujer extraña. Extraña no porque es extranjera, extraña no porque pertenece a otra cultura, extraña es porque no tiene nada que ver con quién, con él. Mira, verso 16, la designación de esta mujer. Se describen 2 aspectos, 2 mujeres. En primer lugar, verso 16, serás librado de la mujer extraña. El escritor va a abordar en el capítulo 5 al 7 la mujer extraña. La mujer extraña es la mujer del prójimo. No es la mujer de la vida de esa persona. Del hombre casado es la mujer que le lleva al adulterio. Del muchacho soltero de esa mujer que le lleva a fornicar, que no le pertenece. Y luego agrega de la mujer extraña y de la ajena. La ajena puede ser la prostituta, una prostituta. Puede ser también una mujer casada que decidió ser ¿qué? Infiel a su marido, pero que deliberadamente, como lo vamos a ver en el Proverbios 5 al 7, vamos a ver cómo finalmente esa mujer con su astucia seduce a ese muchacho. Pero la persona con temor de Dios, que busca vivir en sabiduría, el texto dice, verso 16, ¿qué dice? ¿Será qué? Librado. ¿Por qué va a ser librado? Porque hay temor de Dios en su corazón. Hay discernimiento. Quiere esperar en la voluntad de Dios. Pero aquel que no conoce la palabra de Dios no tiene ningún mecanismo de ¿qué? De defensa. ¿Qué muchacho frente a la incitación, frente a la provocación, no va a decir no? Solo aquel que tiene convicción, y aún yo me atrevería a decir más. Aún muchos tienen convicciones, pero el error fue estar en el lugar que es incorrecto. David era un hombre que temía a Dios, amén. Era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, pero estaba en su palacio en el tiempo en que los reyes estaban ¿dónde? En la guerra. Él estaba desubicado. ¿Y sabes cuándo caemos? Cuando no aprendemos que hay que huir, que no hay que estar ahí. Por eso Pablo dice, huye pues ¿de qué? De las pasiones. Hay momento para resistir al diablo y que huirá de vosotros, pero hay momento en que debemos ¿qué? Huir. ¿Sabes cuándo caemos? Cuando en vez de huir, queremos ¿qué? Resistir. Y cuando queremos resistir es momento en que debemos ¿qué? Huir. Nos equivocamos. Observa, esa es la designación de la mujer, verso 16. Observa ahora versos 16 y 17, la intención, el deseo de esta mujer. ¿Qué hace? ¿Cómo se acerca? Que halaga, ¿con qué? Con sus palabras.
¿Qué significa eso? Son palabras seductoras. Yo entiendo, en cierta forma, cómo fue posible que Adán siguiese el consejo de Eva. Porque ¿quién resiste a la voz de esa amada en el oído? A esa seducción. Es difícil. ¿Sabías tú que todos nosotros tenemos un límite de intimidad, espacios? 1 metro de distancia es la distancia para toda persona extraña que no conocemos. 1 metro de distancia. Medio metro de distancia es el espacio para aquellos que son, ¿qué? Familiares, cercanos, amigos, hermanos, medio metro. Pero después del medio metro, esa es invasión. ¿Cómo lo vería tu esposa, mi esposa? Si una mujer o una hermana se acerca a menos de medio metro de su esposo y comienza a hablarle ahí al oído, ¿usted sentiría que está en qué? ¿O le da lo mismo? Bueno, si le da lo mismo hay un problema. Porque ya está invadiendo, ¿qué cosa? El espacio personal. Y es una invasión de la misma forma. El texto dice que halaga ¿con qué? Con sus palabras, palabras sensuales, música sensual. Si tú consumes música sensual, no serás inmune a la provocación. La cual, verso 17, mira, abandona ¿a quién? Al compañero de su juventud. Es decir, a su cónyuge, deliberadamente rompe su compromiso matrimonial. Es la misma palabra en el 5:18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Es decir, que esta mujer deliberadamente rompe, ¿qué cosa? La fidelidad en el matrimonio. Porque dice el texto, verso 17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida ¿de qué? Del pacto de su Dios. ¿Qué pacto? El pacto matrimonial. Y aquí es importante, el matrimonio no es un compromiso. Sí es un compromiso, pero ¿sabes que los compromisos en cualquier momento se pueden ¿qué? Romper. El matrimonio es más que un compromiso. ¿Es qué cosa? Es un pacto. Y los pactos, cuando uno estudia los pactos, fueron hechos, si bien es cierto, para ambos sacar provecho. Los pactos que reflejan a Dios es una decisión de alguien que quiere beneficiar a la otra persona y se olvida del pacto de su Dios. Describe el pacto matrimonial, el compromiso de terminar la vida con ese hombre, con esa mujer que Dios ha puesto en su camino. Mira el destino. Cuando un hombre entra en esto, cuando ese muchacho entra en este juego, en esta seducción, y de hecho, fornicación y aún el adulterio, antes de consumarse en el hecho, ya comienza emocionalmente. Emocionalmente. Por lo cual, su casa está inclinada ¿a qué? A la muerte. Es decir, el que se involucra en esta área está destinado su hogar al dolor. Por lo cual su casa está inclinada ¿a qué cosa? A la muerte. Y sus veredas hacia ¿quiénes? Los muertos, porque después de esto, ¿qué matrimonio puede recuperarse? Sí, Dios obra, hay siempre segundas oportunidades. Pero mira el daño. Todos los que a ella se allegan, ¿qué dice? No volverán. Es decir, una vez que el hombre queda atrapado en sus redes, es casi imposible escapar. Fíjate que este texto casi parece hacer esfumar toda posibilidad de que ese hogar, que ese joven, cambie. Aquí hay un problema de adicción al sexo. Mira lo que dice, ni seguirán otra vez los senderos ¿de qué? De la vida. Cuando un muchacho comienza a tener sexo fuera del matrimonio, se produce en él una adicción. Y ya luego es incapaz de discernir ¿qué cosa? Lo bueno
y lo malo. Yo personalmente creo que producto de que la juventud comienza a ser activo sexualmente a tan temprana edad, cuando llegan al matrimonio y se casan, para ellos no hay nada nuevo. Y al poco tiempo se cansan ¿de qué? De lo que siempre han tenido. ¿Qué ocurre después? Necesitan buscar otras experiencias. No nos podemos meter en la sexualidad de nadie, pero yo creo a la luz de las Escrituras que dentro de la sexualidad hay cosas que Dios permite y hay cosas que Dios no permite. Pero en esa búsqueda, porque se vuelven sexomaníacos, el daño emocional, el daño psicológico, el daño espiritual. Casi este texto está diciendo que un hombre que comete adulterio, casi es imposible que no vuelva a hacerlo, porque va camino a la muerte. Todos los que a ella se allegan, ¿qué? No volverán, porque sexo tiene esa atracción sobre todos nosotros. Por eso la sabiduría, la palabra de Dios, el Evangelio, ¿qué producen en nosotros? Protección en nuestras vidas. Terminemos, el tiempo ya se nos ha ido. Punto 4, versos 20 y 22, la recompensa y la retribución. En primer lugar, verso 20, la recompensa a los justos. ¿Qué dice el texto, verso 20? Aquí hay nuevamente una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Dice, si andares por el camino de los buenos y siguieras la verdad de la vereda de los justos, porque los rectos que hacen habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mira la retribución de los injustos, mas los impíos serán que cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Casi pareciera que el texto está diciendo acá, si buscas a Dios, si andas en la sabiduría, vas a vivir en esta tierra. Ahora, entiéndase bien que la nación de Israel se le hicieron promesas que eran terrenales. Y lo que Dios está diciendo, si guardas mi palabra, si guardas mi mandamiento, seguirás en la tierra que Dios prometió a la nación de Israel, porque Dios le prometió la tierra como símbolo ¿de qué? De bendición. Ser sacado de la tierra significa que no disfruten de las bendiciones de Dios. Ese es el principio. Ahora, en la actualidad, ya las bendiciones nuestras no pasan por poseer la tierra o una casa, sino que nuestras bendiciones ahora son ¿qué? Espirituales. Dice Efesios capítulo 1, verso 3, que Dios nos bendijo ¿con qué? Con toda clase de bendición espiritual. Bajo la ley de Moisés, los hombres íntegros, los rectos y perfectos, eran recompensados en los lugares de la tierra de la Canaán. Al llegar el Nuevo Testamento, estas bendiciones materiales cambian a otra la esfera. Son ahora bendiciones que son espirituales. El principio es el mismo. Dios bendice ¿a quién? A los que obedecen, y Dios rechaza ¿a quiénes? A los que no obedecen. En otras palabras, hay que buscar la sabiduría. Terminemos con conclusión. 3 cositas. La sabiduría no es algo que viene automáticamente en nosotros. Hay que buscarla. ¿Te acuerdas? Sí, sí. ¿Hasta cuándo? Segundo lugar, cuando la buscas, tienes que amarla, tienes que guardarla, tienes que atesorarla. En otras palabras, tienes que aplicarla a tu vida. Y finalmente, la recompensa de esta sabiduría valen la pena. Seguridad, protección, larga vida o vida en abundancia. Tal vez no más años, pero una vida con propósito, siendo protegidos ¿de qué? Del mal, el que guarda la sabiduría. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado y esta oportunidad que nos concede de estudiar tu palabra. Nos encomendamos en tus manos, dándote gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.